La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Reconstruiremos desde este espacio la praxis discursiva del oficio de hacer historia, acudiendo a la remembranza individual y colectiva de importantes personajes que han contribuido al campo de la historia en México. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta segunda sesión del ciclo 2023, enero-junio, nos acompaña el doctor José Ramón Cosío Díaz, académico de nuestra institución por la Ciudad de México. Buenos días. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad un gusto estar contigo aquí. Pues estamos muy contentos y yo quisiera, antes de ir a los comienzos, preguntarte si por algún extraño motivo has despertado a personas en horarios no apropiados, quizá como eso de las 6 de la mañana. ¿Será que acaso esto ha sido posible en algún momento? Yo creo que sí, no recuerdo así específicamente en alguien, pero mira, te voy a contar algo. Sí, cuando yo era niño, siempre que hablaban en las madrugadas era para informarnos que alguien se había muerto. Entonces, que se murió tu tía tal, que se murió tu pariente tal. Entonces, esas llamadas de madrugada, ahora que lo dices, siempre me dieron como mucho miedo. Entonces, trato de no hacerlo para no producirle a los demás los mismos pues, sustos, déjame decirlo así, que me producían a mí. Por siempre me quedé con esa sensación de que esas llamadas a esas horas era para decirnos que alguien se había muerto. Pues bueno, me llamaste a las 6 de la mañana hace varios meses y me metiste un susto también. Claro, pero tú estás en un horario, para mí eran las 8, creo, ¿no? Sí. Sí, no, pues no te di ninguna mala noticia, sino agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí al programa. No, muchísimas gracias. Y mira, yo quisiera empezar este recorrido, este diálogo, preguntándote algunas cuestiones que están más relacionadas con esos años de juventud, quizá la niñez, ¿no? Esos amaneceres encontrados entre la historia, la filosofía, incluso la literatura. Yo podría preguntarte cómo nace el amor por la historia, o por el derecho, pero en realidad yo te preguntaría cómo nace el amor por las ciencias. Fíjate que eso es interesante. Mi mamá dice que yo desde muy chico quise ser abogado, cosa que yo no recuerdo, pero en fin, ella decía que desde chico quería ser abogado. Luego sí tuve algunos momentos muy interesantes, sobre todo en la preparatoria. Allí tuve muy buenos profesores, yo estudié en la preparatoria 5, aquí en la José Vasconcelos en Coapa, muy buena escuela, y tuve profesores espléndidos, hay varios de ellos, mi profesor de anatomía, mi profesor de historia, de etimologías, es decir, unos señores muy buenos. Y luego cuando me fui a Colima, allí tuve también un par de profesores muy conocedores de historia, el profesor Aguayo, en fin. Y pronto entré por una decisión a un seminario de filosofía que tenían los profesores que daban esta filosofía en
en la Universidad de Colima, en las preparatorias, y había varios sacerdotes con una enorme formación, muchos de ellos habían estado 20 años en Roma, en fin, tenían idiomas, una cultura bárbara, sobre todo el padre Michel. Entonces, en esas ires y venires fue realmente ¿cómo te diré? Muy agradable irme acercando, entender por qué una persona decía una cosa u otra, y yo creo que ahí empezó a despertarse esta cuestión. Y luego, una experiencia que para mí de verdad fue de las más interesantes, yo entré a trabajar a un despacho con el Liceo Domingo Ramírez, el Liceo de la Madrid, allí casi empezando el segundo semestre. Entonces, fíjate, lo interesante es que decían, va a venir una persona y quiere que le llevemos un caso, probablemente sea un caso. Yo decía, ¿pero de qué están hablando estos señores? No tengo ni idea. Una acción reivindicatoria, un juicio de prescripción, un apeo y deslinde, palabras que me parecían así. Entonces, eso me llevó a estudiar y tener que estudiar como los elementos históricos de los fenómenos. Déjame me regreso un poquito porque justamente hay este traslado a Colima, pero antes en esta etapa de la prepa, quizá de la niñez, en tu formación también lasallista, ¿ya te interesabas por las injusticias? Tú veías algo y decías, oye, no, esto está, o sea, esto no va bien, o aquí hay situaciones raras. ¿En qué soñaba en esos momentos José Ramón Cosío? Fíjate que sí, yo tuve la enorme fortuna de estudiar con los lasallistas, tuve 3 profesores de primera, en sexto de primaria el profesor Magallanes, el profesor Cortázar y el profesor Tajonar, buenísimas personas. Entonces ellos tenían desde luego esta vocación social, uno, y dos, una forma de irnos involucrando. Entonces sí íbamos a ayudar a distintas comunidades. Eso sí nos tocó desde muy chicos. Ellos tenían un muy buen trabajo social. Entonces esa parte sí se dio. En la preparatoria no tanto, pero sí hubo ahí un elemento que yo creo que fue muy interesante para mí. Yo venía de una escuela privada, del Simón Bolívar, los lasallistas, digamos una escuela de clase media, y al llegar a la preparatoria 5, sí un contraste socioeconómico brutal. Yo no había percibido esa existencia, porque una cosa es ir a hacer trabajo social, pero vas, lo haces y te regresas, y pues eso está bien. Pero ahí en la preparatoria 5 sí había personas que en unas condiciones muy duras, ¿no? Algunos de ellos eran primera generación, en fin, tuve yo ahí varios buenos amigos en ese momento, y eso yo creo que sí fue de una enorme choque. Y luego en la universidad, cosas bien interesantes, yo estuve 3 años, casi 4 años, en el bufete gratuito de la universidad, entonces ahí sí llevábamos todo el día trabajo, además del despacho y todo, eso fue muy interesante, y en los últimos años fui profesor de obreros. Sí. Justamente aquí te tienes que trasladar a Colima, ¿es por cuestiones familiares? Sí. Porque hay este cambio radical, pues ya encaminado un poco como lo que podría parecer rumbo a la UNAM. Exacto. Hay un viraje, ¿no? Sí, porque teníamos entonces un pase automático, yo tenía un promedio razonable. No, eras excelente estudiante. Entonces pasé iba a entrar a la UNAM, mis papás se fueron a vivir a Colima, mi papá tenía un problema de salud severo, entonces fueron a vivir a Colima y yo entré a la universidad, de hecho llegué un poquillo tarde, un par de semanas tarde ahí, y en ese traslado, te digo, hacía trabajo en el bufete gratuito, y luego en un programa que abrió la universidad éramos profesores de un trabajo muy duro que eran cortadores de caña y de limón y de coco en la parte, digamos, de Tecomán, una parte muy calurosa. Sí, pues son 10 municipios que se dedican al coco y al limón, ¿no? Exacto, y entonces íbamos 2 veces por semana, en las tardes, los martes y jueves, con otros amigos, a dar esto. Yo creo que todos esos procesos sí fueron muy importantes en términos, digamos, de vinculación con social, ¿no? Sí, a mí me impresiona muchísimo que al revisar un poquito de tu trayectoria te involucras muy rápido en la actividad profesional, o sea, desde muy joven estás ya en el buffet, pero además formando una asociación, dándole clase a los obreros y sacando 10. O sea, en una carrera que es muy demandante,
de tiempo porque hay que aprenderse un montón de cosas Sí. y a veces no hay tiempo para dormir. Y tú haces todas estas cosas y además vas a obtener el premio por haber sido el mejor promedio. O sea, qué satisfacción de estar con todo esto a la vez, ¿no? Sí, mira, la verdad fueron unos años muy, muy lindos, muy bonitos en Colima, porque me levantaba temprano, hacía ejercicio con unos señores que jugaban tenis, y entonces yo me les pegaba, y luego iba al despacho, luego iba a clases. Yo no sabía redactar bien, entonces con Víctor Manuel Cárdenas, un poeta colimense que se había ganado varios premios, entonces me apunté al taller de redacción para aprender. Luego con los profesores de filosofía, pues ahí iba yo y veía lo que podía. Entonces realmente sí me fui involucrando en un montón de actividades en ese sentido. Trabajaba mucho, algunas amigas de mi mamá le preguntaban, oiga, ¿pero qué está bien de los nervios? Así decían esa expresión, ¿no? Es muy hiperactivo. Está muy hiperactivo este niño. Entonces, pues sí, decía yo, medio hacía lo que podía. La verdad, entonces fueron años buenísimos. Termino de ahí, yo estaba en una situación pues complicada, mi papá había fallecido y doña Griselda Álvarez me dio una beca y me pude venir a la universidad. Sí. Le mandé una carta, mira, esto es una historia muy bonita. Le escribí yo una carta así y la presenté en Oficialía Partes. Pues porque yo no tenía. Y entonces mis compañeras del despacho, que eran de mi edad, todos ahí, todos estábamos ahí divertísimos, me dijeron, está la gobernadora en el teléfono. Y yo dije, me están cotorreando. Me dijo, está la... Entonces yo corrí, y era doña Griselda. Y me dijo, ¿cuándo puede venirme a ver? Y yo, pues cuando te dije, oiga, me llamó, fui al otro día, me dijo, le vamos a apoyar en el gobierno, nomás vaya y trabaje bien. Y así fue como me vine a hacer empezar el doctorado en la UNAM. Pero fue gracias a doña Griselda, fíjate. Mira. Muy lindo, muy lindo. Sí, empiezas después ya tu formación de posgrado, vienes a la UNAM, pero después te vas a Europa, te formas en una parte de tus estudios de posgrado, van a ser en Europa, y también con un tiempo muy corto, y terminas 2 tesis, claro, como son cursos de tercer ciclo en ese momento, claro que la tesis de maestría está vinculada al doctorado, pero de todos modos en un tiempo cortísimo. Mira, vengo a México y fue muy interesante. Entré a la facultad, me dio clases Jesús Orozco Enríquez, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, un magistrado electoral, una persona muy querida, y al terminar el primer semestre me dice, vente a trabajar a jurídicas. Pues yo feliz. Y como a los 2, 3 semanas me asignaron nada menos que ser asistente de investigación del doctor Fixamud, imagínate nada. Entonces, pues el maestro Fix es para todos nosotros así, una persona extraordinariamente importante, un mentor, un amigo muy querido. Y me empiezo a trabajar con él. Y un día me dice el maestro Fix, usted se va a ir a España, José Ramón. Y yo dije, oiga, maestro, pero antes que yo allá hay una... Sí, pero usted se va a ir a España. Ah, pues muy bien. Y entonces me mandó el maestro Fix a hacer el doctorado con apoyo de la Universidad del Gobierno de España, a mitad de las becas, y ahí efectivamente estuve 2 años, hice una maestría, hice la tesis doctoral, se publicó como libro, nació mi hijo José Ramón, o sea, fueron 2 años preciosos, intensísimos de trabajar también todo el día, aprender una enorme cantidad de cosas, ¿no? Sí, y bueno, también bajo la dirección de Manuel Aragón Reyes, ex Sí. catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España. Sí. Aquí ya el constitucionalista estaba totalmente en su campo, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo creo que esa época, porque yo en Colima hice mucho derecho civil, sobre todo, pero cuando vine a la UNAM con la influencia del maestro Fix, entonces sí me decanté por el constitucional y la tesis fue sobre un problema muy interesante, ahora es un problema ya más analizado, pero el artículo primero de la Constitución de España, la Constitución del 78, tenía poco tiempo haberse aprobado, decía que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, la cuestión era saber, bueno, ¿y qué quiere decir social y democrático de derecho? Entonces, esa fue la tesis, tuve el gusto enorme de que el profesor Aragón me la dirigiera, también estuve muy cerca a un profesor fantástico, cultísimo, de una cabeza no tan ordenada, pero espléndida, llena de ideas, ¿no? Que era el profesor Pedro de Vega. Entonces, la verdad es que la pasé muy bien, trabajé, te digo, mucho en la tesis, tomé mis cursos. Yo, como fui con el entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana, a los becarios nos daban unos viajes muy baratos, todos los que... Entonces,
conocí un montón de lugares de España que yo desde luego con mis recursos nunca hubiera podido ir, porque decían, el próximo viaje va a ser yo qué sé, a La Mancha. Y venía entonces un catedrático y nos explicaba el Quijote durante 3 días, comíamos comida muy rico, buenísimo. Todo. Luego una Semana Santa nos llevaron imagínate más, a Andalucía, entonces estuvimos en las procesiones, pero todo eso pagado por el gobierno. Un viaje maravilloso, tenía yo 25 años cuando llegué, entonces fue estupendo esos años. ¿No? Todo, buenísimo. Sí. ¿Y dónde vivías? ¿En Madrid? Cuando llegué, vivía atrás, por la Gran Vía, donde está Telefónica, atrás era una calle entonces horrible, pequeñita, unos cuantos metros, llena de jeringuillas y todo, como dicen ellos, y que se llamaba Hernán Cortés. Mira. Una calle pequeñita en un lugar bastante malo, porque entonces estaba entonces en una situación ahora es un barrio estupendo, ¿no? Y luego, saliendo un día a caminar, entonces encontramos un departamento, allí por donde está el ZOE, por el Pintor Rosales, por un lugar espectacular, buenísimo, además con un precio muy bueno de renta, y ahí vivimos. Entonces estaba a la mitad entre la Complutense y el Centro de Estudios Ocasionales, entonces pues, caminaba todo el día. No, además cerca hay el Círculo de Bellas Artes y bueno, digo, todo lo que puede ofrecer Madrid, sí. Las librerías. Las librerías, sí. Sí. Pues fueron años muy intensos, pero por lo que ya nos has contado, tú has sido muy intenso justamente desde pequeño. Y regresas a México y sigues con esa intensidad, no dejas de asistir a cursos, pero si quieres, vamos dejando para el siguiente segmento justamente ya este regreso a México y cómo te involucras y te actualizas, porque había que actualizarse. Sí. Tu campo, no solamente el derecho en general, sino la parte que a ti te apasiona y la que has tenido ya un involucramiento muy directo, requiere actualizarse, siempre estar actualizándose. Sí. Entonces, algo que quieras resaltar para finalizar este segmento de esta primera etapa formativa y de estas personas que van a ir acompañando tu esfuerzo. Mira, desde luego en ese momento fue importantísimo el maestro Fix Zamudio, ¿no? Me acompañó al examen doctoral porque me dijo, él representaba a México en Ginebra, en algunas organizaciones internacionales, me dijo, si hace el examen tal día, yo soy su sinodal. Imagínate nomás, pues a mí se me salían. Entonces el maestro Fix hizo escala en Madrid, estuvo en el sínodo, ¿no? Una persona que quise muchísimo y fue para mí importantísimo, es para mí importantísimo, porque sí he tenido una presencia con. Entonces esa yo creo que fue una parte muy, muy bonita de aquellos años. Y luego otra cosa que fue también interesante, cuando yo entré a investigaciones jurídicas, me asignaron a la biblioteca. Y teníamos que clasificar libros. Claro, eras técnico. Técnico. Todos ustedes se preguntarán, el ministro José Ramón Cosío Díaz, ¿alguna vez tuvo alguna actividad como todos nosotros? Claro que sí. Fue técnico académico. Técnico académico y mi trabajo era clasificar libros. Entonces nos daban, y revistas, entonces nos daban un montón decían, a esta semana 10, 20, las que fueran, y ustedes tienen que, entonces había que hacer abstracts, resúmenes, o nada de esto les parecerá a los chicos, nada, como la prehistoria, pero había que ver. Y algo que fue muy, muy interesante, fíjate, esto siempre lo recuerdo, es que como, claro, trabajamos en la biblioteca, podíamos entrar a estantería abierta. Uy, qué rico. Eso me parecía, y había un cubiculito atrás, ahí donde estaba el instituto. Entonces tú pasabas y hacías el homenaje a quién sabe quién y lo tomabas. Y te ibas ahí y podías estar todo el rato que quisieras porque ya habías hecho tu chamba de la mañana. Entonces yo clasificaba rápido y luego pasé y decía, oye, una vez leí que tomaba el libro y me iba ahí. Entonces eso yo creo que fue de las cosas como más ricas de poderte poner a leer y aprender y hacer relaciones. Eso fue fantástico. No, pues qué delicioso escucharte. Y van ya tus testimonios por etapa dejándonos algunas huellas, ¿no? Que después seguro que las encontramos ya en este presente más próximo, ¿no? Pero vamos a volver en un momento más con el doctor José Ramón Cosío Díaz, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México.
Estamos de vuelta con el doctor José Ramón Cosío Díaz, miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. En este segundo segmento me gustaría que comentáramos sobre este proceso de analizar y enseñar sobre constitucionalidad. Hacia fines de la década de los 80, inmediatamente después de sustentar la tesis doctoral, y con esta grata visita del doctor Zamudio, estás de vuelta en México para seguir igual, una dinámica acelerada, claro está, pero ya en estos momentos hay como 3 ejes que yo encuentro en esta parte de tu trayectoria profesional. Muchas actualizaciones, pero también mucha docencia y muchas publicaciones. Empecemos por las actividades docentes, si te parece. Regresas y estás ofreciendo cátedra en la Universidad Panamericana, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Flaxo. Todo esto es un ir y venir, es un poco del tingo al tango, porque no es en la Ciudad de México, es en La Laguna, es en Guadalajara, es en varias partes de la Ciudad de México. ¿Cómo se da este espacio? Yo empecé a dar clase en el TEC de Monterrey. Ahí empecé, estando estudiando en Colima, y empecé dando clases de historia en los veranos. Entonces, pues, era muy interesante porque los alumnos eran de la edad de mis hermanos, entonces conocí a todos los alumnos, fue una experiencia muy interesante. Entonces, di los cursos del TEC. Bueno, llegué después aquí a la Ciudad de México, y en esos tiempos que estuve en jurídicas, el instituto tenía una vocación muy interesante de mandarlos a todos a dar clase fuera. Ahí anduve en todos lados, ¿no? Me acuerdo un curso particularmente complicado en Durango porque eran muchas horas de clase, entonces me acuerdo que eso fue muy complicado. Pero bueno, me voy a España, regreso y entro por una invitación de Víctor Blanco, entonces era director de la Escuela de Derecho del ITAM. Yo regresé en octubre del 88 y empecé a dar clase en enero de 89 en el ITAM. Entonces estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y dando una clase de asignatura en el ITAM. Pero ahí sucedió una cosa interesantísima. En esos días hicieron ministro a Jorge Carpizo. Yo no lo conocía. Me llama el maestro Fix y me dice: oiga, José Ramón, mañana toma posición Jorge Carpizo de ministro. Ah, maestro, pues qué bien. Pues qué bueno. Y me dice, acompáñeme. No, ¿se va a ir usted a trabajar con él? Le dije, oiga, maestro, pero no, le dije, habíamos quedado, yo quería ir a Italia, yo quería seguir estudiando en Estados Unidos, ya hasta sabía con qué profesor, esto. Me dijo, no, José Ramón, es momento de que usted se vaya a trabajar y va a ir usted a la Suprema Corte. Bueno, maestro, pues si usted dice. Así fue. Me habla el doctor Carpizo media hora después. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, doctor, bien, doctor. Nos hablamos de usted. Y me dice, mañana tomo posición de ministro a las 11 de la mañana y ahí lo espero. Yo llegué a la corte y me dijo, aquí así, después tuvimos una muy buena relación, nos hablamos, pero así fue como llegué a la Suprema Corte de Justicia. Trabajé con él de mayo del 89 a junio del 90. Él se fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, me fui yo con él 3 meses, y al final, cuando ya aquello se organizó, trajo su gente, yo le dije, yo me quiero regresar a la Suprema Corte. Yo me sentía mucho más cómodo en ese trabajo en la Corte. Pero ahí me pasó una cosa importantísima para mi formación. Había en jurídicas un profesor que se llamaba Álvaro Bunster. Él fue el embajador del presidente Allende en Londres, y pues se dio, ya sabemos, el golpe de Estado del general Pinochet. Y el doctor Bunster vino a México y trabajaba en jurídicas. Nos hicimos amigos, era un catedrático de Derecho Penal, una persona cultísima y muy interesante. Y un día me dijo, cuando yo acababa de llegar a la Corte, vete a ver a Ulises Schmil, porque yo le he hablado de ti. Pues llegué, y con don Ulises yo estuve leyendo y él dirigiendo mis lecturas más de un año. Yo le trabajaba 3 horas diarias leyendo a Kelsen, ¿no?, que es un muy importante jurista austriaco que estructuró, digamos, la teoría general del derecho de una manera increíble. Entonces, durante un año, 3 horas diarias, y él salía de sesión diario y me mandaba a llamar y me decía, ¿qué leíste ayer?
y luego leímos cosas juntos, y luego leímos a Max Weber, porque lo conocía muy bien, algunas cosas de Skinner. O sea, fue una relación. ¡Qué maravilloso! Maravilloso, maravilloso. Yo decía, es como mi maestría austriaca, yo le decía a él. ¡Claro! Y entonces me decía, ¿qué leíste? Y, oye, tal libro, yo no lo conocía a él, y entonces lo leímos, listo. Y luego, cuando regresé de la corte, estuvimos trabajando, y yo regresé con él en septiembre del 90, y en enero del 91 lo hicieron presidente de la Suprema Corte. Y me dijo, tú vas a ser mi jefe de asesores, coordinador de asesores, que se llamaba el cargo, y entonces pues ahí estuve con él los 4 años de su presidencia. Entonces daba clase en el ITAM, escribía, salía todas las cosas que dices, que muy linda que las recuerdas, y lo más interesante pues es que estaba yo viendo a la Suprema Corte de adentro, me daba una cantidad de trabajo pavoroso. Claro, pero bueno, pero eso para ti no ha sido nunca un problema. Si yo estaba resaltando estos aspectos de actualización, de docente, de empezar a escribir y encima ya entrar directo en la corte. Sí, fueron unos años buenísimos, buenísimos. Justo empiezas entonces a escribir tus primeros libros y yo recuerdo, pues es en 92, o sea, 4 años después de haberte doctorado, empiezas ya a escribir y a escribir sobre aspectos constitucionales. Sí. La tesis doctoral de verdad fue muy interesante porque no había un concepto jurídico, había muchos conceptos políticos, sociológicos, de esto del estado de bienestar, del welfare state, etcétera, pero no había un trabajo del artículo 1 de la Constitución española. Entonces, yo me hice la tesis con el profesor Aragón, nos fue bien en el examen, en fin, y cuando terminé me dijo, ve a ver al doctor Rubio Llorente, que era entonces magistrado del Tribunal Constitucional, dirigía una colección muy importante de libros verdes en el Centro de Estudios Constitucionales. Fui a ver al profesor Rubio Llorente y me dijo, déjamela, me habló a los pocos días, y me dijo, sí, está aprobado, y se publicó la tesis doctoral. Pues yo casi me caigo, imagínate, desmayado ahí. Bueno, después de que decías que no sabías redactar y que habías tomado clases. Sí, porque yo decía, no, esto no va bien. Entonces, el profesor Rubio Llorente publica la tesis, el profesor Aragón le hace el prólogo, y esto pues salió muy pronto. Yo creo que este libro debe haber salido en el 90, fíjate. Fue antes de tu primer publicación, que ya fue las atribuciones no jurisdiccionales de la Suprema Corte. Claro, ese fue el libro que se llamaba Estado Social y Derechos de Prestación. Y luego, como había estudiado a Kelsen muchísimo, te digo, fue un doctorado completo ahí, entonces llegué con don Ulises a ser jefe de asesores, y voy a decir algo, pero no va a parecer chocante, pero no quedaba muy claro. Desde luego quedaba claro qué hacían los ministros judicialmente, ¿no? Pues los juicios de amparo, eso ya está. Pero no quedaba claro qué hacían como en la parte administrativa. Entonces yo tomé a Kelsen, el modelo general de él, y me puse a clasificar todas las funciones de los ministros y de la Suprema Corte y de las salas y de todo. Entonces por eso se llama las atribuciones no jurisdiccionales de la Suprema Corte. Claro. Y los ministros, hay uno de ellos, el ministro Fernández de Blau, muy simpático, siempre decía, este es el manual del ministro, este es el manual del ministro. Entonces fue un libro muy divertido porque muy secote, ¿no? Así muy secote de prosa, muy descriptivo, muy analítico en unas partes. Pero bueno, ese fue el primer libro con el que salió. Pero en el cual das un aporte muy importante, ¿no? Sí, y se entendió qué hacían, porque de repente decía, ¿por qué la Corte hace esto, hace el otro? Había entonces visitas de inspección, había circuito, había otra conformación de la Corte, y entonces este libro le explicó, y a mí me sirvió mucho para el cargo, porque claro, tenía, digamos, en términos actuales, una especie de tablero de control, o sea, entonces estamos haciendo esto, y así yo le reportaba al ministro, y fue interesantísimo. Y yo me entiendo, yo los entiendo, y puedo hacer mejor mi trabajo, Exactamente, ¿no? exactamente. Luego escribes otro libro, pero ya dedicado al Poder Judicial en el ordenamiento mexicano. Con el maestro Fix. Sí, bueno, el doctor Fix en tu vida profesional es… Y personal, sí, fue importantísimo porque me dijo, José Ramón, no existe un libro que describa esto. Pues lo hacemos, maestro. Yo al maestro Fix, después de que regresé a España, lo iba a ver cada 15 días, en las noches, ahí vivía en Ingeniería frente a la editorial Siglo XXI, ahí a entrar a Ciudad Universitaria, y lo iba a ver, y entonces seguimos trabajando, me enseñó muchas cosas de derecho procesal que él conocía muy bien.
en fin, me hizo leer varios clásicos, cosas muy importantes. Pero entonces me dijo, vamos a hacer este libro, José Ramón, ándale. Y entonces empezamos, y claro, lo puso en Fondo de Cultura Económica, imagínate. No, pues. No, pues yo ya estaba fascinado, dije, un libro con el maestro Fix y en el Fondo de Cultura, pues aquellos. De aquí al estrellato. No, ya, esto va bien. Fueron las dos cosas muy lindas. Sí. Salió muy bien eso. Entonces ese fue un segundo libro. Y luego, con Don Ulises, también estuve leyendo temas de Weber, Max Weber. Don Ulises lo conocía bien, muy bien. Entonces trabajé, y ahí fíjate, viene una cuestión que cuando yo llegué al ITAM como profesor, teníamos una disputa muy buena, muy académica entre los economistas y los abogados. Los economistas pensaban que todo el derecho se podía reducir a una serie de incentivos y decían, oigan, no, esto es mucho más complejo. De hecho, las escuelas de economía son escisiones de derecho, ¿no? La que hizo aquí Cosío Villegas y en todo el mundo. Entonces, esa fue una disputa, me puse a estudiar microeconomía, me tomé varios cursos, de hecho en los veranos, porque yo decía, yo quiero entender la racionalidad, y luego escribí ese librito de las relaciones entre derecho, sociología del derecho y análisis económico del derecho. Sí. Y fue un librito en el fondo, se lo dediqué a Don Ulises, pues como gratitud de tantas cosas, ¿no? Claro, pero si nos vamos a los últimos libros, digo, a ver, yo hice un recuento y vi que si contamos desde el 90 hasta el año pasado, pues van solamente los editados 33. Entonces, más o menos un libro por año, más o menos. Pero si nos vamos a los libros últimos, vemos a un José Ramón Cosío plural, completo. Bueno, quizá el mejor adjetivo no sea completo, sino complejo. En las últimas ediciones aparece la salud, la biografía como método, la antropología, la economía, todo relacionado con el derecho. Se plasman en tus libros, y esa es la pregunta, preocupaciones teóricas, pragmáticas, choques entre estructura y agencia, entre procesos de estructuración y resistencia. Está todo esto, ¿verdad? Sí. Mira, yo creo que sí, y ha sido algo que un miembro de esta academia muy querido, que es Andrés Lira, dice que le decía el doctor Gauss, y yo creo que empezar a hacer experiencia, que es un término que le gusta mucho al doctor Lira, que es hacer experiencia en lo que viviste. Yo estos últimos libros sí creo que tienen una experiencia en la Suprema Corte. Por ejemplo, un libro reciente que son unos diálogos con Claudio Lobnitz. Oh, sí, antropología. Antropología y derecho. Imagínate tú. Fue un libro de COVID, porque él estaba en Nueva York, él es profesor en la Universidad de Columbia, yo estaba en Ciudad de México y nos estuvimos intercambiando. Había un viejo libro muy bueno entre Posner y Gary Becker, ¿no? Este premio Nobel de la Universidad de Chicago, los dos, y dialogamos. Entonces, Claudio y yo empezamos a conversar y luego fue surgiendo la idea del libro. Y entonces él me decía, bueno, pero a ver, para un abogado, un jurista, ¿qué es tal cosa? Bueno, pues eso. Y yo, bueno, muy bien, pero entonces para un antropólogo, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, piensa la muerte, ¿no? Para un antropólogo la muerte pues tiene muchos significados, símbolos, cultos. Para nosotros son determinaciones que se dan por el corazón o por el cerebro, en fin, determinadas cosas, las consecuencias. Entonces empezamos a dialogar y salió este libro. Yo había leído por mi cuenta a Weber y algunos otros de estos padres fundadores de la sociología, un sociólogo que me encanta, que es Simmel, ¿no? que tiene unas aproximaciones aparentemente tan simples, ¿no? Pero dice, este señor está viendo todo y describe algo como, dice uno, ¿cómo vio tantas cosas este hombre? Brillante. Entonces, ese, por ejemplo, es un libro que tiene que ver con ese interés de decir, bueno, pero ¿en dónde está radicado el derecho? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es su historicidad? ¿Cuál es su historia? Ese tipo de cosas. Sí, y aquí es donde vemos entonces al derecho como objeto de conocimiento, en todas las formas y expresiones y en todos los momentos de la vida de un ciudadano. Sí, eso fue muy. Mira, por ejemplo, yo de la salud y de la medicina, yo creo que ahí tuve pues no es mentor porque nunca fue mi profesor, tuve un médico, yo tuve un problema de hipoglucemia hace muchos años y terminé yendo con el doctor Rull, Juan Antonio Rull, que me parecía un hombre de una sabiduría, ¿no?
llegaba, te hacía 2 o 3 preguntas, te hacías la auscultación, y yo decía, qué bárbaro, este señor era así como el doctor Fix, ¿no? Que los ves y dices, esto es como la sabiduría, como, Sí, sí, sí. como la concepción de lo que debe ser un profesional en su ramo, ¿no? Entonces así me pasaba con él. Y ahí me interesó mucho el derecho. Y luego, con otros doctores, por ejemplo, el doctor Kersenovich, que es un magnífico, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y de ahí empezaron a surgir como problemas de la medicina para el derecho y problemas del derecho para la medicina. Y bueno, fue una relación buenísima. Y es una relación que permanece Sí, hasta el día de hoy. sí, sí. Sí, porque uno se pregunta, bueno, pertenece a varias academias relacionadas con la salud, a estos espacios donde se está discutiendo el genoma, a ver, ¿dónde surge este interés entre los tantos intereses? Sí, esa fue una etapa, mira, esta de la salud yo creo que ha sido de las etapas más lindas. Se presentó también como una experiencia jurídica muy, muy seria porque vinieron a la Suprema Corte varios amparos y unos de ellos tenían que ver con militares, con VIH-Sida. Y no quedaba nada claro en ese momento qué era VIH, qué era. Estoy hablando del derecho. Entonces, claro, había que investigar. Yo esa creo que sí fue una de las cosas más interesantes que me sucedieron porque pude hablar con miembros de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias. Una querida amiga, Renata Villalba, me puso en contacto con varios médicos, sobre todo con el doctor Ponce León. Ellos dieron un dictamen técnico que se introdujo en la discusión. Eso diferenció entre VIH y SIDA, que hoy parece una cosa muy simple, pero no estaba descrita, y eso permitió otorgarle protección a todos estos militares que se habían contagiado. Algunos estaban en una fase, otros estaban en otra, y se declaró la inconstitucionalidad. Y eso, debo decirte, que para mí fue de las cosas más interesantes. A partir de ahí, nos seguimos en muchos casos, temas me acuerdo, de escoliosis, de diabetes, de comorbilidades, y entonces preguntábamos, teníamos que dialogar con los médicos nos traían aportaciones, y bueno, pues eso fue riquísimo. El doctor Soberón, por ejemplo, todos los temas de interrupción del embarazo, cuándo se había producido un fenómeno u otro, cuáles eran las evoluciones del embrión, etcétera. Entonces, todo eso se vació en sentencias, y bueno, era como interesantísimo el trabajo, ¿no? Claro, por eso yo iniciaba este segmento diciendo, bueno, hay que actualizarse constantemente. Sí. O sea, y digo, y ahora es el COVID, pero como lo dices, en su momento fue el VIH, pero han sido tantas situaciones asociadas a la salud de los seres humanos que finalmente forman parte del derecho. Y yo me preguntaba, frente a este derecho, porque además puede ser un derecho imaginado, un derecho vivido, el derecho constitucional, ¿cómo entender toda esta multiplicidad de actores dentro de la parte legislativa y de justicia, pero también todas estas personas que entienden a su manera el derecho? Fíjate que cuando estaba en el ITAM, escribí, yo creo que para mí es uno de los libros que más me ha gustado, le puse Cambio Social y Cambio Jurídico, y yo eso es lo que quería ver. Desde luego no tenía herramientas que ahora, en la convivencia con ustedes que son historiadores profesionales, he aprendido, las he ido leyendo, a Koselleck, por ejemplo, que me pareció fantástico, muchos autores que gracias a ustedes y a la convivencia con ustedes he aprendido. En aquel entonces, digamos, eran más modestas estas herramientas de qué es cambio, pero yo decía, ¿cuándo cambia el derecho? ¿Por qué cambia el derecho? ¿Con qué frecuencias? ¿Con qué intensidades? ¿Por qué lo que llamamos nosotros unas ramas del derecho no cambian, otras sí cambian? ¿De qué dependen todas estas cosas? Y ese libro de Cambio Social y Cambio Jurídico fue para mí, yo creo que de los más interesantes cosas que hice, porque sí me ayudó a tener una comprensión como externa de la actividad profesional del derecho. Uno de los libros que utilicé, que es muy conocido, que es de Hobsbawm, de la invención de la tradición, que es fantástico, porque dice, las tradiciones se inventan. Que uno dice, claro, me acuerdo el ejemplo, dice, oiga, ustedes han de creer que los ceremoniales de coronación de los reyes de Inglaterra son dice, eso no es cierto, dice, eso empezó a suceder a finales del 19 porque había que crear una tradición. Bueno, y así como, o la tradición de los escoceses, dice, pues es construcción de Scott, no es una cosa así milenaria ni nada. Entonces,
eso, en el derecho somos muy dados a construir tradiciones o inventar tradiciones, etcétera. Ya ves que usan medallas y togas y muchas cosas. Entonces, yo creo que esa visión externa, que es lo que es, me ayudó muchísimo a decir, bueno, tomemos un poco de distancia y veamos las prácticas, los ritmos, las frecuencias que se están dando en el derecho. Yo creo que esos varios años que le dediqué a ese libro me abrieron muchísimo la imagen que tenía, ¿no? Sí, y es ahí donde, por lo menos desde mi lectura, yo veo a un José Ramón Cosío Díaz justo preocupado por las ciencias, es decir, tu punto toral es el derecho constitucional, pero embedecido o embebido está todo ese proceso de cambio social, esas manifestaciones sociales Sí. que se están dando y que el que está en una posición como la que llegaste a tener en la Suprema Corte tiene que estar al tanto, tiene que entender, tiene que comprender, porque entonces ahí empieza la relación entre la parte estructural Sí. y la práctica, ¿no? Las Sí. prácticas. Fíjate, yo lo leí como frase y desde luego no lo uso como frase, no vais a pensar que ya me volví loco con lo que voy a decir ahora porque es una cosa muy seria. Pero alguna vez leí que en el caso de Freud, decía Freud, yo en la mañana atiendo pacientes y en la tarde escribo. Lo que recojo de la práctica terapéutica me sirve para los libros y lo que reflexiono en los libros me sirve para la práctica. Toda proporción guardada, ¿no? Freud es una cosa, todos sabemos, extraordinariamente importante, lo mismo muy modesto, pero sí me parecía que eso era lo que uno tenía que decir. Lo que estoy pensando cuando soy ministro me sirve como materia de la reflexión y lo que estoy reflexionando cuando escribo lo puedo hacer práctica cotidiana. Entonces se volvió un círculo, a mí me parece muy virtuoso y tuve una gran oportunidad de invitar a personas muy talentosas, muy entusiastas, un grupazo de trabajo, y venían de distintas fuentes, distintos lugares, y entre todos, bueno, era aquello una revolución de ideas y de diversión en el sentido serio de la palabra, de vamos a hacer cosas distintas, y claro, eso enriqueció muchísimo. Entonces, leer unas cosas para aplicarlas, y aplicar unas cosas para después reflexionar con ellas, y hay varios libros de esa época que ves ese ejercicio que fue lindísimo. Sí, y bueno, es reflexión y recopilación de información. Exactamente. Que eso es lo que has hecho tú permanentemente. Y esta práctica que ahora a lo mejor es muy usual o la escuchamos más, lluvia de ideas, reunámonos para tener lluvia de ideas. Bueno, finalmente es lo que define un trabajo en equipo, lo que define esa riqueza de puntos de vista, ¿no? Y que se hace, nada más que ahora como que de manera rimbombante se dicen ciertas estrategias, hay que hacer lluvia de ideas. Fíjate que en esos años de los médicos, a mí me decían eso, que los médicos tenían juntas de médicos, ¿no? A veces es un padecimiento tan complejo, ¿no? No es así como la gente ve Doctor House ahí inventando soluciones él solo de su mente. No, a mí me platicaban mucho algunos médicos, el doctor Soberón, el doctor Rull, el doctor Kersenovich, varios de ellos que sí tenían una práctica clínica que es, esto es muy serio. Entonces tenemos que juntarnos y hacer una junta médica y tomar una decisión que sabes que, pues, que puede tener un efecto durísimo de manera inmediata, puede fallecer, puede recaer, puede sanar, lo que vaya a ser. Entonces esa me parecía que era una forma muy importante de trabajar. Entonces yo, antes de ir al pleno de la corte o a la sala, me reunía con el equipo de trabajo. Cuando salía, es decir, ¿qué ha habido? A veces venían todos, a veces venían pocos, en fin, los que tenían que estar. Y eso era enormemente enriquecedor. Entonces dices, yo nunca había pensado eso que está diciendo. A ver, otra vez, ¿cómo es eso? Ay, caray. Y echabas a andar una maquinaria que era extraordinariamente interesante. Y una vez también leyendo este libro, ¿te acuerdas de Konrad Lorenz y todos sus temas de las conductas de los animales? Y eso, y él decía que parte del trabajo que hizo para describir era eso. Entonces, que todos, no en una fiesta de fiesta, pero sí en un ambiente de alegría, de aportencia. Oiga, pero ¿por qué no analizamos tal cosa en los patos o en los gansos? Yo qué sé. Y de ahí salían cosas. Entonces, eso, yo de veras creo que era de una intensidad del trabajo en la ponencia, que claro, cuando salías al pleno, a la sala, pues ya muchos de los problemas que se iban a presentar en el pleno de la sala, lo habías reflexionado con el equipo
que constituiste y que, bueno, y que tuvieron la verdad, que la generosidad muchos de ellos de estar ahí, de aportar y de entusiasmar. Eso fue unos años buenísimos. Si a todo esto que nos comentas le ponemos una variable, que es la variable del espacio, pues todavía se hace más complejo, Sí, claro. ¿no? Y ahí creo que tú también has sido muy enfático, ¿no? Como estas diferencias a nivel territorial, ¿no? Porque podemos estar discutiendo sobre una situación específica en lo general, pero ya cuando te vas a lo particular, y lo particular tiene que ver con estos modos de vida y con estos territorios y estas condiciones que muchas veces no las elegimos, están ahí porque ahí nacemos, ahí nos reproducimos, ahí estamos conviviendo, y entonces esto le agrega un grado de complejidad más a esta parte medular que es el derecho constitucional. Fíjate, sí, y esta captación, déjame decirlo así, del espacio, hubo dos momentos bien importantes. Uno fue llegar a Prepa 5. Yo viví un año, en esos años de prepa, un año con mis papás, 2 con mi abuela, aquí vivíamos en Coyoacán. Entonces tenía que salir, tomar un camión muy temprano, nos dejaba sobre Calzada Tlalpan, ahí caminabas en Calzada del Hueso y llegaba. Entonces había que llegar muy temprano, pues si no, ya no llegabas a clase. Entonces, llegar y ese choque del espacio, de las diferencias con los compañeros, ni mejor ni peor, simplemente diferente, eso fue muy fuerte. Y la otra fue llegar a Colima. Claro. Colima entonces era una ciudad muy pequeñita, Sí, sí. muy, ¿cómo digamos?, cerrada en sí misma, donde pues todos se conocían, había apellidos que venían prácticamente desde el 19, ¿no? Los mismos apellidos, todos estaban vinculados con todos, unos códigos de comportamiento, cosas que en la Ciudad de México nunca verías, nunca. Yo, por ejemplo, 2 personas, esto fue una de las primeras experiencias, 2 personas en una misma habitación, pequeña, por una comida, una cena, una fiesta, lo que fuera, que no se veían, ¿no? Entonces tú decías, ¿cómo hacen para no verse en un espacio pequeño? Claro, son códigos de comportamiento donde no se quieren agredir, donde no... Cosas interesantísimas. Yo eso sí que me daba cuenta y decía, no, esto es una sociedad distinta, es como esto, un espacio, un campo distinto, y hay que ser muy cuidadosos en las prácticas, porque aquí en la Ciudad de México te enfrentas con alguien, pues a lo mejor nunca lo vuelves a ver. Ahí era verse diario, y las familias, y los pleitos, era interesante. Yo creo que esas 2 experiencias sí fueron, nunca, fíjate, no lo había pensado, hasta ahora que lo estamos hablando, como muy constitutivas de una forma, de decir, observemos diferencias, porque hasta hoy no las había vivido. Claro, porque al final de cuentas hay intereses comunes, pero en algún momento de incluso una charla o una reunión, los intereses empiezan a variar, ¿no? Sí. Y luego la fisonomía de las ciudades, ¿no? También eso que te marca muchísimo, hasta el agua que se bebe, exacto. Y si tomas tuba o no. Sí, ¿no? sí. O mira, eso, oiga, quiero una tuba, ¿qué es tuba? Pues yo, tejuino, ¿te acuerdas de esta bebida? Pues que es un tejuino. O la otra, Colima está, la ciudad, a la mitad entre el mar, sí, y la montaña, el volcán. Claro. Entonces tú podrías decir, bueno, este fin de semana vamos a ir a comer pescado, o este fin de semana vamos a subir. O sea, toda esa parte era de una enorme riqueza. Ya luego la ciudad creció más, hoy se ha complicado mucho con el narcotráfico, en fin, pero en ese momento era muy interesante ese cambio y esa necesidad como de aprender otras señales para moverte ahí en esa realidad, ¿no? Claro, y que como tú lo dices también, al ir a la Prepa 5, pues bueno, el hecho de además tomar camión, o sea, caminar, llegar y luego convivir con todos tus compañeros que también tenían el mismo interés que tú, completar su preparatoria. O sea, pero dentro de ese ámbito de convivencia, tantas diferencias, ¿no? Sí, era una escuela muy grande, cuando yo fui había porros, te rapaban, asaltaban, o sea, también tenías que aprender algunos códigos de sobrevivencia que nunca habías tenido que ver. Entonces sí, esos cambios tenías como que aprender a ver cosas, y yo creo que eso se hizo muy interesante. Y luego esos cambios, como decías tú bien, pues los empiezas a reflexionar a partir de ciertas lecturas, ¿no? Un profesor allí decía, bueno, vamos a ver algo de Durkheim. ¿Quién es Durkheim? Y que Comte, y el padre de la sociología, ¿y qué es la sociología? Aquí nadie entiende nada. O sea,
Y todo eso empiezas a darle forma, eso yo creo que fue un ejercicio muy bonito de aquellos años. No, pues es súper interesante y yo te estoy escuchando, como imagino que el resto de las personas que nos están siguiendo y están pensando cómo esta mente brillante que es la tuya transfigura esto en derecho constitucional, en esa colectividad vista a través de las leyes y las normas. Y entonces eso pues nos lleva a un trabajo muy fuerte, que aquí ya nos dijiste un poco cómo iniciaste en la Corte, pero quisiera que dejáramos ese tercer segmento ya para hablar de lleno en tu trabajo totalmente abocado a este espacio que desde mi punto de vista es uno de los más importantes de nuestra vida en el país. Así que continuamos en un momento dialogando con el doctor José Ramón Cosío Díaz, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Seguimos en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, con este diálogo maravilloso con el doctor José Ramón Cosío Díaz, miembro de esta academia por la Ciudad de México. Y yo quisiera pasar ya a un gran tema, que bueno, es un gran tema y es un gran espacio en tu vida que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, pero antes me gustaría, porque lo olvidé en el segmento anterior, ya que lo habíamos dedicado un poquito a esta fase también de docencia y de trabajo con otros grupos, un mensaje para los jóvenes, un mensaje para quienes están en formación en el campo del derecho o en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Algo que tú quieras dejarles a través de este espacio. Mira, yo lo que he pensado después de salir de la Corte, y ahora lo platicaremos, fueron 15 años muy intensos, y después, pues como todo, hay que hacer un duelo, ¿no? Y hay que hacer un espacio, en fin. Yo lo que he pensado es, a mí que me benefició mucho en la vida, y yo creo que era, y ese es el mensaje, la curiosidad, ¿no? Decir, ¿pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó lo otro? ¿Y por qué esta plaza se llama Pacheco? ¿Y por qué? ¿Quiénes eran los señores que están a la entrada, que dirigieron esta academia? Yo creo que esto para mí ha sido un elemento de enorme importancia, porque al preguntarte, al cuestionar, ¿y de dónde vendrá? ¿Y de dónde vendrá? ¿Y de dónde vendrá? Pues vas haciendo una especie de red, una cosa te va llevando a la otra, la vas complementando. Yo, si pudiera dar un consejo, yo diría, hay que tener una enorme curiosidad a lo que uno está haciendo. Eso yo creo que es una clave así de dirección y de orden en lo que vienen las cosas, ¿no? Y que quizá eso fue lo que también vio en ti el doctor Félix Zamudio, ¿no? Probablemente. Sí, muchas veces nuestros acompañantes, nuestros mentores o esas personas que están empujándonos a hacer cosas, están viendo algo que a veces no somos nosotros capaces de percibir, pero que lo traemos, ¿no? Sí, sí, yo creo que él y el ministro Schmil, don Ulises también, muy importante, o el profesor Aragón, pero en fin, ellos, eso de don Ulises, a ver, Cosío, yo no, por ejemplo, que él se me escribió un comentario sobre la Carta de Naciones Unidas y me dijo, vamos a leerlo juntos. Bueno, pues entonces a leerlo juntos, etcétera. Empezamos a leer Weber, algunas cosas, en fin, sobre el espíritu, y me dijo, pero bueno, a ver, vamos a meternos a economía y sociedad, nomás de ver el tomo y lo que pesa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a leer. Y así fue, y yo creo que él impulsó mucho estas cosas, y una cosa va llevando a otra, vas como relacionando, y luego, oye, pero ¿por qué dice fulano de tal? ¿O por qué pasó este fenómeno? Eso yo creo que puede hacer un cambio importante en la vida. Ibas a decir el espíritu protestante del capitalismo. El espíritu protestante del capitalismo, y salió esto, pero después me dijo, bueno, pues órale, vámonos a economía. Y luego los ensayos metodológicos, que ahí sí yo creo que eso sí me hizo una diferencia en la vida. Es decir, explica tu subjetividad, ¿no? Que yo creo que estas son las condiciones con las cuales estoy analizando. Listo. Ya las explicaste, haz el análisis. ¿Para qué? Para que sea refutable. Uy, eso me pareció a mí. Y eso sí me da significa decir, voy a hacer esto con base en esto.
Si no les gusta, pues desmóntenlo, deconstrúyanlo. Pero yo estoy diciendo esto, no estoy engañando a nadie, para efectos de la metodología, ¿no? Que es muy lindo. Claro, que muchas veces las clases de metodología son las que menos gustan y que es la base prácticamente de todo, ¿no? La base que te articula la teoría con las hipótesis o las conjeturas, si se quiere pensar como en otra manera menos rígida, ¿no? Sí, pues sí, eso sí. 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 Pues vámonos ahora a creo que es un espacio en tu vida profesional que fue pues no solamente interesante, fascinante, retador para ti, sino para todos en este país, porque el ser parte de la Suprema Corte de Justicia, yo insisto, es un espacio que define mucho de lo que somos como sociedad. Sí. Yo quisiera que antes de entrar justamente le diéramos a quienes nos están escuchando un pequeño preámbulo de qué es la Suprema Corte, sobre todo, no solamente saber que es el máximo tribunal constitucional del país, sino que existen dos salas, la de lo penal y lo civil, y la segunda, la administrativa y la laboral, que tú participaste en la primera y fuiste presidente en el 2006 y en el 2007. Pero esto se da en un momento en el que tú ya tenías unas aproximaciones previas con el doctor Carpizo, luego… con Ulises Schmidt. Con el doctor Smith. Entonces, ya cuando tú llegas a este momento a ser ministro, a esta sala, ya hay un camino previo. ¿Cómo se da justamente tu incorporación aquí en este momento, en el 2003? Mira, y eso también, como decías, como consejo, yo creo que cuando uno está estudiando, uno busca roles model, ¿no? Esto que se llama Merton, que uno busca personas a las que le gustaría uno parecerse, ¿no? Entonces, yo tuve una idea de parecerme a los jueces, entonces muchos podrían citar aquí. En México se hacen pocas biografías de jueces, en Inglaterra, en Estados Unidos, muchísimas, ¿no? Bueno, pero en fin, tenía ese modelo. Entonces siempre leí biografías de jueces. Aquí en México, claro, la de Vallarta, la de Iglesias, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, en Francia, de otras personas. Entonces tenía esa aproximación. Luego llegué a trabajar a la Suprema Corte y eso fue muy importante. Luego me di cuenta, estando ahí, que muchos de los profesores más importantes de derecho constitucional de nuestro tiempo, italianos, españoles, alemanes, o habían trabajado para la Corte o habían sido jueces de la Corte. Entonces ya tenía yo esa idea. Y luego estuve, te digo, 4 años con el ministro Schmidt, muy bien. Y tuve al final de ese periodo una enorme oportunidad porque el ministro Schmidt y la Suprema Corte me mandaron a trabajar en el grupo del presidente Zedillo, que hizo la reforma judicial de 94. Pues ya entramos de lleno a esto que te quería preguntar, 1994 y reforma judicial. Y reforma judicial. La Corte hizo un proyecto, me pidieron que lo explicara el presidente Zedillo, fui a explicárselo, me incorporó al equipo de trabajo que coordinaba entonces su coordinador, que era Luis Telles, en fin, ahí estaban varias personas, nos quedamos trabajando y se hizo la reforma. Yo me fui de director del Departamento de Derecho del ITAM en enero del 95, pero el presidente Zedillo y Germán Fernández, que era su abogado, un querido amigo, me encargaron la ley orgánica del Poder Judicial y la ley reglamento del 105. Entonces, todo eso, 2 leyes. Y la hice, fue un trabajo precioso, yo hice un pequeño borrador, ya después se transformó en lo que haya sido. Entonces, durante esos 9 años como director, trabajé mucho, seguía las sentencias, empecé a escribir una columna que se llamaba Cuestiones Constitucionales, que muy generosamente Federico Reyes Heroles publicó en la revista Este País. Era una columna un poquito sarcástica, era un poquito ácida, contra los ministros y sobre todo contra sus decisiones, y eso me acarreó algunos problemillas, pero en fin, todo lo acabó bien. Después ibas a terminar allá. Sí, y a eso me hicieron mis novatadas, que yo siempre pensé que se debían a esas columnas un poquillo ahí, insolentillas. Pero bueno, entonces ya después sí me propuso el presidente Fox en una terna, con la presidenta del Tribunal Superior del Estado de Aguascalientes y con una profesora de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Gané la votación muy bien, una competencia muy adecuada, en fin, todo correcto, y efectivamente entré a la Suprema Corte. Cosas interesantes, esto lo digo para que se entienda, tenía 42 años, fíjate nomás. Entonces, súper chavo. Un jovenzuelo. Sí, súper chavo. Y entonces, claro,
los ministros, pues algunos de ellos los conocía como el ministro Azuela, había estado en la integración anterior, sus hijas eran amigas de mis primas y entonces tenía un contexto. Entonces había ahí muchas cosas, el ministro Gudiño que había tenido alguna relación con él, en fin, el ministro Silva Mesa, varias cosas. Y entré y pues sí fueron años, los iniciales muy duros, pues porque yo estaba muy chavo, había sido muy crítico, y pues estos ya tenían una dinámica muy buena de trabajo, entonces pues y me agarraban a soquetes. Muy cariñosos, digo, yo con todos guardo una buena relación. Pero sí marcaban su distancia de, a ver, joven, usted aquí. Entonces hubo que irse ganando un espacio, Sí. un lenguaje distinto, ni mejor ni peor, simplemente un cambio generacional, otras lecturas, otra forma de ver algunos problemas, entonces fueron años y los primeros muy duros, porque había que saber cuándo hablar, ¿no? En un cuerpo de 11, si hablas muy antes, no está suficiente maduro el problema y entonces pues, no se entiende. Y si hablas muy tarde, pues ya todo el mundo dice, bueno, pues ¿cuál es la novedad de esto que está diciendo este niño, o este señor, o este joven, o lo que sea? Entonces hay que estar calculando, eso es otra vez lo que tú decías de los cálculos, de los tiempos, es decir, cómo lo tengo que decir, no lo puedo decir agresivo, no. O sea, había toda una reformulación alrededor de eso, más el problema jurídico, desde luego. Claro, y yo te pregunto, en este momento, independientemente de estar, ya siendo parte de este grupo, ¿sabías la gran responsabilidad que tenías? ¿Te había ya en ese momento, ahora sí como decimos coloquialmente, te caía el 20 de lo importante que era estar ahí para el país? Fíjate que una vez un amigo mío, un querido doctor, el doctor San Román, me dijo una cosa, que él se tituló, se graduó, y hasta que no tuvo un caso, pocos años o pocos meses, no recuerdo el periodo, de que él se tituló, fue tan fuerte el caso y lo resolvió y dijo, ya soy médico. O sea, no fue el examen profesional, no fue la tesis, fue el caso. Y a mí me pasó un poco igual. Llegué a la corte, en fin, pues vas tu equipo, estás ahí con esto, y en algunos casos duros que empezaron a darse, uno dice, ay caray, aquí sí ya soy ministro porque se da. Por ejemplo, en aquellos primeros años, el gobierno de México extraditó 16 personas de Estados Unidos y 4 de España, unos casos muy duros porque había que entrar con mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, eso dices, aquí ya dejé de ser no sé, la persona que llegó, el doctor, lo que sea. No, aquí ya, esta sí ya es de ministro. Entonces, con 2 o 3 casos, es como eso que decían los soldados, bautismo de fuego, ¿no? ¿Te acuerdas que decían, tuvo su bautismo? Pues sí, pues lo aventaron al pobre, no sé, ahí en las Islas Guam, el pobre cuate cayó a la mitad ahí del bombardeo de no sé qué. Bueno, entonces sí, dices, esto sí ya es otra cosa, ¿no? Y eso sí fue muy interesante en ese sentido, que no es el llegar, no es la protesta, no es el discurso, no es ponerte la toga, sino es cuando dices, esto sí es de otra dimensión. Y el convivir con el resto de los ministros, una vez que estaban ya superadas ciertas barreras que, bueno, eran un poco por la edad, por la frescura y demás, se rompen estas barreras, ya eres parte, te consideran, ya tu mirada crítica, sagaz y oportuna está considerada. ¿Cómo se dan las discusiones al interior? ¿Depende mucho del caso o hay como todo un, no sé si rito, pero como todo un proceso que lleve a tomar ya finalmente una decisión, más allá de los tiempos? Mira, cuando yo llegué, se presentó un problema. El ministro Azuela mandó a hacer una encuesta y en esa encuesta lo que se quería saber era cómo estaba la Suprema Corte y cómo está el Poder Judicial. Lo que mostraba la encuesta es que estaba, igual que ahora, muy mal valorada por la sociedad, muy mal. Pero quienes podían distinguir y quienes podían hacer esto que voy a decir ahora, que es diferenciar a la Suprema Corte del resto del Poder Judicial, a la Suprema Corte le iba bien. Entonces el ministro Azuela vio estas encuestas y tomó una decisión muy correcta, decir, bueno, no podemos decir, bueno, hagamos una marca Suprema Corte y el resto, pues, que se lo lleve el demonio. No. Entonces dijo, tenemos que elevar todo. Y se hicieron varias cosas. Una de ellas que fue interesantísima fue hacer un canal judicial. No había esta experiencia en todo el mundo. Las sesiones son públicas en la Suprema Corte desde la Constitución de 17 por la desconfianza que tenían los revolucionarios a la Corte. Yo creo que muy bien ganada en aquellos años. Pero bueno, entonces
Pero sí, porque pasaron cosas terribles, ¿no? Ay, sí, cuando cambiaron el 83 y el 84, y que cambiaron el 83, pero no el 84, porque pusieron los 6 años, pero no cuando se podía Eso fue. Y la corte de Huerta, que hizo unas cosas espantosas. Sí. El mismo día de la noche del 19 de febrero da un telegrama y dice, reconocemos al dictador. Bueno, fatal, o sea, fatal se portaron los ministros. Entonces, claro, en la experiencia revolucionaria, que las sesiones sean públicas para ver lo que están haciendo. Sí. Bueno, es una cosa, pero llevarla al canal de televisión es otra. Y entonces sí. se armó y empezamos en las sesiones. Entonces, esa fue una experiencia porque se armó el canal y llegando casi yo no había canal antes. Eso fue muy interesante y viene lo que dices tú. La gente creía, y me lo dije varias veces, que nos poníamos de acuerdo antes, y no es verdad. Llegabas, no con todo el mundo tiene uno confianza para contar todo, yo prácticamente solo con un ministro conversaba de cómo venía el asunto y votar, los demás hablábamos de cualquier cosa, lo que fuera, y entrábamos a las sesiones, y ahí en las sesiones ese se construye. Entonces tiene ventajas y desventajas. Una es que es muy difícil, como ventaja, es que la discusión es en este sentido abierta, en fin, se dice, que la gente puede observar. Y la desventaja es que muchas personas, y a lo mejor yo también en algunas ocasiones, nos costaría o nos cuesta mucho trabajo retractarnos de algo que ya dijimos. Sí. Y entonces tú puedes decir, me fui un poco de más, me quedé corto, dije algo, y entonces decir en público, lo que acaba de decir el compañero de la compañía es mucho mejor, y ahí había un problema interesante, pero esa era la forma de discusión. Ahora, había dos reglas en la Corte que me parecen buenísimas. La primera es, si tú te has fijado, son discusiones muy formales. Sí. Lo que usted acaba de decir, señor ministro, con el mayor respeto, y como decía el ministro Gudiño, después de que te dicen con el mayor respeto es que te van a faltar al respeto, ¿no? Eso decía, y es verdad. Pero esas formas, lo que sí te generaban una mediación en el sentido, no te estoy lastimando a ti, no me estoy metiendo contigo, estoy hablando de tu proyecto, de tu sentencia, no tengo nada que ver. Personal. No es personal, eso era muy bueno. Y dos, había una especie de práctica que es, una vez que uno sale, trata de decir, ese asunto ya se votó y de eso ya no vamos a hablar. ¿Para qué? Para que te puedas pensar. Bueno, y hay una tercera, que es interesante, la leí en un libro de un profesor americano que decía, nunca te pelees definitivamente con nadie, porque tu enemigo del asunto de hoy puede ser tu mejor aliado en el de mañana, claro. Porque también uno quiere ganar votos, quiere poner una posición, entonces, o quiere poner su pensamiento ahí. Entonces, esas discusiones son como reglas de convivencia complejas, ¿eh? Sí, me imagino. Bueno, y es que a final de cuentas, por encima de todo está el bien social, el bien común, sí. La colectividad, ¿no? Y curiosamente, pues cada quien cree que está haciendo el bien común. Yo esos ministros con los que estaba, con algunos de ellos no tenía ninguna afinidad ideológica, pero me parecían personas muy serias, muy respetables, muy recias, más allá de si votábamos igual o no. Entonces uno decía, ellos están tratando de poner un punto de vista que era interesante. En casos, por ejemplo, pensemos aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, que son casos muy duros, pastilla el día siguiente, píldora el día siguiente, son casos muy duros. Entonces uno dice, bueno, el hombre está tratando de argumentar y está tratando de convencernos, no está bien, pero la idea es, una vez que salgamos de aquí, tratemos, porque no es fácil, decir, bueno, ese fue el asunto de ayer, hoy estamos en el de hoy. Y son prácticas que se van a elaborar, muy interesante también como fenómeno social, no solo jurídico, ¿no? Claro, y nuevamente te pone frente a ti, tu pasado como persona, y frente a lo que viene para las generaciones. Bueno, yo lo digo ahorita y a mí me parece de una profundidad y una fuerza increíble, ¿no? Sí. Porque... Fíjate, en ese sentido, alguna vez le preguntaron al presidente Reagan, oiga, señor presidente, ¿cuál es su mayor legado? ¿No te acuerdas? Y todos saben, hizo la revolución conservadora, todo, Ronald Reagan. Y entonces se quedó pensando, el hombre dijo, mire, mi mayor legado yo creo que fue haber cambiado la conformación de la Corte. Mi presidencia duró 8 años. La Corte que yo empecé a constituir se va a ir mucho más allá de mi periodo presidencial. Esa es mi mayor contribución. Fíjate que, digo, claro. Uno puede estar de acuerdo con Reagan o no, ese es otro tema, pero la visión de decir, y hoy tienes una Corte profundamente conservadora, está tirando todo. Entonces yo creo que esta idea de cómo se conforma la Corte, qué hace la Corte, sí es un sentido de trascendencia. Y sabe uno que las decisiones que hoy tomó sí tienen afectación sobre muchísimas personas y muchísimos casos. No es solo la sentencia,
que se dicta para los que están en la contienda, sino el precedente, la jurisprudencia, que se extiende en un montón de casos que no sabes cuántos. Fíjate que ahorita te escucho y recuerdo un poco al doctor Eduardo Matos que dice, bueno, los arqueólogos exhumamos el pasado y te pienso en la Corte o pienso a la Suprema Corte y pienso en su ejercicio y es más bien como este presente se une con el futuro, ¿no? Sí. Que esta manera de estar pensando hacia futuro, unos tenemos una práctica para tratar de exhumar el pasado, para recuperar, y en este caso es como proyectamos el futuro, ¿no? Sí, fíjate, este es un nivel bien interesante, porque en un litigio hay dos partes, ¿no? Le llamamos actor, le llamamos demandado, demandante, demandado, en fin, pero pensemos dos. Y a lo mejor es la propiedad de una casa, a lo mejor es una competencia, a lo mejor es una expropiación. Sí, este es el caso de estos dos. Y hay que ser muy responsables con ellos, hay que asignar. Pero lo que dices, este criterio de esta acción se puede hacer sí, siempre que, o nunca, como, lo que sea, pues, insisto, se queda como un precedente y dice, oye, y en 10 años se va, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, o a lo mejor esto. Oiga, y si cambia esto, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? ¿Ya se percató de todo esto? Esa es la proyección, que lo dices tú muy bien, al presente. Y claro, como es la Suprema Corte, el resto de los tribunales del país tienen que acatar eso. Entonces sí hay veces en que dices, híjole, estaremos viendo todo lo que tenemos que ver, estamos analizando todos los ángulos del problema. Esa es una parte finísima del trabajo. Y estamos previendo que no haya controversias, ¿no? O sea, situaciones que se nos escapen. Ahí no sé, de pronto me imagino yo, y se recupera, justamente hablando de las diferencias territoriales, ¿se recupera de alguna manera un poco de lo que hay en el país o no recupera? No, yo creo que esas son de las cosas que nos cuesta mucho trabajo recuperar. Ahí viene la parte de la ciencia que a mí me interesaba mucho recuperar, porque sí, yo la impresión que tenía es, los abogados hablamos a nivel de normas, y los jueces y los juristas, a nivel, ¿qué dice el artículo tal y cual? Perfecto. Entonces, a ese nivel, pues tenemos una comprensión. Pero hay una parte que es muy fina, y es esta. Si tú no comprendes, y esta era mi intuición, si tú no comprendes el fenómeno que tienes enfrente, ¿cómo lo vas a regular? Entonces, pongo yo siempre el mismo ejemplo. Es decir, oiga, viene una ley que tiene que ver con las recargas de los mantos freáticos. Ah, pues qué interesante. Oiga, ¿qué es un manto freático? ¿No sabe usted? No, tampoco tiene uno que ser el más campeón de eso del mundo mundial, pero sí te decir, oiga, yo sí entiendo el fenómeno, yo sí entiendo que lo que pasa, densidades, profundidades, listo. O viene el caso que decíamos, VIH y SIDA. ¿Usted entiende? No, pero yo creo que es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Son dos cosas profundamente diferentes que generan distintas condiciones, etc. Entonces, si no te haces cargo del fenómeno, para después tomar una decisión, entonces pasa lo que tú dices así. Entonces tienes que ayudarte de expertos, iba a decir utilizar expertos, y a lo mejor si es correcta la expresión, decirle, descríbame lo que voy a resolver. Yo ya después les digo cuál es el derecho, pero ustedes díganme lo que estoy, porque igual no lo estoy entendiendo cabalmente. Sí, y a mí me parece que, por ejemplo, ahí hay incluso una… ¿cómo le podríamos decir? Un espacio que no se termina de llenar nunca, ya a nivel de territorios, porque por otro lado se está trabajando en la Suprema Corte, pero no se están actualizando a nivel territorial todos estos cambios, y entonces vemos ahí cuando pienso en los índices de impunidad, y le echamos la culpa a que no están las averiguaciones, exacto, a que no se hace bien el proceso, que las sentencias son muy poquitas las que llegan a darse, pero en realidad el problema es más complejo. Mucho más complejo. Y creo que esa parte… Te voy a poner un ejemplo de esto, que para mí fue interesantísimo. Había un caso donde los rarámuris tenían que hacer migración, o hacían migraciones, y pasaban por Chihuahua, y luego subían a Estados y regresaban. Entonces vino un juicio en donde ellos reclamaban la titularidad de unas tierras. Muy bien. Entonces, pues vinieron, me dicen ahí las personas que me auxiliaban, siempre muy amables, muy gentiles, que va a venir el representante, el grupo representante de los rarámuris. Pues ¿qué pasa? Era esta primera generación, unos hombres mayores, sí, los voy a describir, no tiene nada que ver con nada, venían con una ropa muy modesta, con guaraches. Muy bien. A las pocas semanas me dice que están los rarámuris.
Los Rarán, pues ya vinieron, que pasen. Eran hombres vestidos como muy a la tejana, sombrero, un cinturón y una hebilla. Tercer grupo, que van a venir, otra vez los Rarán, pues que pasen los Rarán. Y era un grupo predominantemente de mujeres, donde venía una chica joven, listísima, hablaba muy bien. Algunos hablaban en su lengua, otros hablaban español, en fin, lo que tú quieras. Y todos me decían, yo soy el auténtico representante de los... Yo no tuve que tomar esa decisión para el juicio. Si la hubiera tenido que tomar, el juicio seguiría, ¿eh? Por decir, de 3 grupos, yo soy el auténtico. ¿Y cómo sé que usted es el auténtico? A lo mejor un peritaje antropológico, pues, ¿te das cuenta la complejidad? Ese tipo de cosas, el derecho no tiene como las suficientes herramientas, déjame hacerlo así, para hacer presente lo que tú dices, las territorialidades, los cuerpos. Para ese juicio no se ocupó saber quién es el representante. Pero imagínate que han dicho, dígame cuál de los 3 grupos es el auténtico, el verdadero. Uy, señor, pues ya me puse en un problema endemoniadamente difícil porque... Y te digo, y era generacional, era de vestimenta, era de modos, era interesantísimo, ¿no? Sí. Ahí tienes un caso. No. Qué cosa, ¿no? Sí, fascinante. Yo quisiera ir cerrando, digo, nos podríamos quedar muchísimo tiempo, pero 2 casos que me parecen a mí paradigmáticos que te toca vivir en la Suprema Corte. Uno de ellos es en 2006 con la libertad de expresión y prensa frente a pues, los límites y los aspectos constitucionales. Y el otro es en 2011, el Estado y las garantías individuales frente a una transformación total, ahora pensada ya esta nueva manera de reconocer los derechos humanos. No sé si nos quieres contar del primero. Mira, el primero hubo muchos casos de libertad de expresión y hubo algo que fue muy, muy interesante. Me acuerdo que hice una tablita porque dije, tengo que entender esto. Porque uno cuando dice libertad de expresión es una persona de un lado, otra persona. Pues dices, a ver, calma, ¿quiénes son las personas? Entonces puse, es un periódico contra un periódico, caso de Puebla. Un periódico contra un particular, por ejemplo, caso de La Jornada. Un particular contra un periódico. El periódico contra uno de sus reporteros. El reportero o un articulista o un traductor. O sea, había que hacer una tabla y ponerlos a todos. Yo tenía la ilusión de que cuando terminara hubiéramos podido llenar todas las relaciones. No se pudo. Se quedó a eso como al 60%. No porque yo no quisiera, sino porque no llegaron los casos. Entonces tenías casos donde, por ejemplo, una revista compra la inserción de un libro que va a salir, lo pone, es el caso de Olga Worman, y procede, entonces lo pone y sale esto y dice, bueno, vamos a suponer que ahí ese ejemplo fueran puras mentiras. ¿Es responsabilidad de quién? ¿Del editorial que está haciendo el libro? ¿De quien escribió el artículo? ¿O de la revista que lo reprodujo? Entonces, hay que irlo desmenuzando. Ahí el caso que fue muy interesante fue el de un señor que escribió un poema que se llamaba La Patria entre mierda, que era un poema de un señor en Campeche, el señor Witt, y el señor fue acusado por una asociación de allí de Campeche por este poema. Lo procesaron, acusándolo de ultrajes a los símbolos patrios, porque se expresaba muy violentamente de la bandera, y utilizaba la bandera como un trapo, en fin. Entonces la pregunta es, ¿se pueden utilizar en nuestro orden jurídico los símbolos patrios, físicamente, verbalmente, simbólicamente, como sea, para denostarlos o hay alguna relación? El ministro Silva y Mesa y yo votamos en el sentido de que sí era posible utilizar los símbolos patrios como una expresión, no en el sentido de vulgaridad, sino de una persona que se quiere posicionar frente al poder, se quiere posicionar. Fue un caso importante, debatidísimo. Y pasó todo el mundo por ahí, todo el mundo tenía opinión. Hubo un caso muy importante que se presentó en ese caso. Entonces, me hicieron favor de publicar el voto particular, también un miembro de esta academia, que es Enrique Krause, en Letras Libres, ahí quedó el voto particular. Ese es un caso precioso. Pero te digo, lo interesante es seguir desmenuzando quién con quién. A veces peleaban dos periodistas de distintos medios,
pues eso no, están en libertad, hay una igualdad, etc. Se generó también, esto es interesante, un estándar de que hay personas públicas, hay servidores públicos que son distintos a las personas públicas, que están sujetos a un mayor escrutinio social. Claro. Si un actor, una actriz o un político anda haciendo cosas en la vida, bueno, pues él tomó la decisión de andar en la vida y está más expuesto que una persona que dice, oiga, ¿y usted por qué anda público? Entonces, eso fue un caso interesante. Ahí, por ejemplo, yo tenía un caso de esos años, imagínate que en esos años alguien me había dicho, oiga, ¿y que usted fue allá a Tijuana, a tu tierra, ahí, o fue usted a San Diego? Sí, yo fui. ¿Quién le pagó el boleto? Pues, ¿y a usted qué le importa? No, sí me importa porque quiero saber quién lo llevó. A lo mejor alguien le regaló el boleto, o a lo mejor alguien lo hospedó en un hotelazo, a lo mejor alguien lo llevó ahí al Valle de Guadalupe. Y yo sí quiero saber quién le pagó. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que a usted le pague una persona que esté involucrada en su caso. Hoy como particular, si alguien me dijera, ¿a usted quién lo llevó? ¿A usted qué le importa? ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué someterme. ¿Sí me explico? Ahí había grados que también se fueron construyendo de esas libertades, de esas relaciones. Ese es el primer caso que me dices que es interesante. Y el segundo, en 2011, en junio de 2011, se dio, yo digo que fue un verano, así como esas películas de un verano inolvidable, un verano esplendoroso, ¿no? Así como esas películas, ¿te acuerdas? Sí. Así yo decía, este fue el verano del 2011. El así, gran ¿no? verano, El gran verano, ¿no? Derecho constitucional, sí, ¿no? como esas películas que se enamoran dos chicos y que, bueno, así fue. ¿Por qué? Porque se reformó el juicio amparo completo de una forma muy, muy fuerte. Se introdujo los derechos humanos de fuente constitucional y convencional en la misma jerarquía y el mes siguiente, julio, se dio el caso de Rosendo Radilla en la Suprema Corte de Justicia. Que recibiste un premio por eso. Y que recibió un premio, y sí, y además hubo justicia poética, yo digo, porque a mí me tocó el primer caso, presenté un proyecto y me lo rechazaron, ni modo, me dolió muchísimo, pero bueno, ni modo. Luego se lo dieron a la ministra Luna Ramos, la ministra Luna Ramos tuvo que irse en representación de la Corte un viaje y que me deje el asunto. Y entonces pues me tocó sacar el asunto. Radilla 2. Y entonces me fue, pero yo decía, hay justicia, hay justicia. Y se lo decía a los ministros, hay justicia. Y no les quedé. Pero fueron dos momentos espectaculares en el verano del 2011. Claro, y además metiste también este señalamiento de lo difuso, ¿no? Sí. Eso fue, me parece, importantísimo, ¿no? Y mira, y ahí para que veas cómo es la vida muy padre. Eso lo habíamos hablado con el maestro Fix años y años, porque hubo una polémica en los años 40, donde estaban nada menos que don Gavino Fraga, Carrillo Flores, don Antonio Martínez Báez, pues digo, los mejores juristas de ese época, y habían tratado de establecer el control difuso, una cuestión, y siempre hablábamos con el maestro Fix de eso. Y esto, sí, José Ramón, no, maestro, sí, los dos estábamos a favor, desde luego. Bueno, pues total que llega un día y que se hace esto. Entonces fui y le dije, maestro, ahora sí ya está la cuestión, imagínate. Yo ahí fui como a llevarle así el diploma estaba feliz. Mire, maestro, lo que usted ha logrado en mí, a través de mí. Ya estábamos los dos muy felices. Muy bien, José Ramón. Sí, estuvo muy bonito esa época. Entonces quedó también ese control difuso. Yo creo que ahí sí se reestructuró estos temas. Que esto es parte de lo que de pronto no se entiende, o por lo menos la gente menos cercana al ejercicio de la Suprema Corte y de lo que pasa en el ámbito del derecho, estos controles y cómo se enarbolan precisamente, ¿no? Cómo se va delimitando, cómo se va también teniendo un control al interior de, pues en este caso de la Suprema Corte, ¿no? Sí, mira, esto es bien importante, yo creo que son de los temas de nuestro tiempo, porque todos hemos visto en la historia que a cuento de la democracia, a cuento de la nación, a cuento del pueblo, se cometen unas atrocidades espantosas. Y el que está o se siente que está en una posición mayoritaria, pues arrasa a los demás bajo una idea. Entonces, lo que se ha construido, digamos, claramente en los últimos 200, 250 años, 300 tal vez, de la historia de la humanidad, es decir, está bien, la democracia tiene toda la posibilidad de construcción, pero la propia democracia tiene límites, porque las democracias en ciertos momentos pueden arrasar a los demás. Y el caso que todos conocemos y que es como del libro de texto es Hitler, ¿no? En la elección
que tiene para canciller, arrasa en las elecciones, 90 y tantos % de votación. Y una vez que se sienta, empieza a eliminar a personas. Entonces la idea es, usted ganó, y usted puede hacer muchísimas cosas, pero tiene usted límites. No puede grupos, no puede personas, no puede situaciones, desaparecerlas. Y a eso sirve el Poder Judicial, digamos, en nuestro tiempo. En otros tiempos hizo otras cosas históricamente hablando. Pero hoy en día decir, oiga, ¿verdad que cuando lleguemos toda esta raza, o todo este grupo, o todo este... No. Usted tiene unos límites claros y concebidos. ¿Quién define si sí o si no? El Poder Judicial. Claro. Y también leyendo un poco esto, recordaba yo a Giovanni Sartori, Claro. en La tiranía de la mayoría, ¿no? Y así nos ha ido con las mayorías, porque, claro, bajo la idea de yo represento, o yo sé, o yo sí entiendo, es esta idea muy, muy caudillista, ¿no? De yo soy el único que puede comprender, y lo que el pueblo quiere es, oiga señor, pero usted está eliminando, ¿no? Nos acordamos en el caso de los nazis, de los judíos, tristemente, pero también antes fueron los homosexuales, antes fueron los rumanos, los gitanos, los locos, todos estos los clasifican, estos son locos, estos son gitanos, estos son homosexuales, y se eliminaban. Claro. Y, oiga, ¿pero por qué? Pues porque son inferior, una serie de razonamientos. No, eso es para lo que sirven estas condiciones en este sentido. Claro, y ahora son los consumidores de algún tipo de droga, ¿no? O sea... O los que tienen tatuajes, oiga, no, espere, no, usted no puede hacer eso. Y si lo quiere hacer, pues diga cómo, llévelos a un proceso, defina todas estas condiciones de operación. Eso es lo que hoy en día hacen los tribunales. Por eso yo creo que es tan extraordinariamente importante, pues, preservar esta idea. Yo sé que puede alguien decir, y no le faltará razón, oiga, pero es que son tecnicismos, son fórmulas. Pues sí, son tecnicismos, son fórmulas, pero sabe uno que hay posibilidades de prever, sabe uno que hay posibilidades de defensa, no tiene por qué quedar sometido a otros o a ciertos momentos donde alguien reivindique para sí todo el saber o todo el poder, ¿no? Que son de verdad peligrosísimos. Y eso es la esencia del Poder Judicial de nuestro tiempo. Claro, y entonces este gran salto de tener no solamente el control convencional, sino el control difuso, también debería ser un poco ya conocido por parte del resto de la sociedad para también ampliar esa confianza, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí es una sociedad, la nuestra, que desafortunadamente no se ha apropiado de todos los instrumentos. La gente dice, la sociedad mexicana es litigiosa, pues yo creo que no es tan litigiosa como debiera. Es una sociedad que debiera, no es que ir a litigar sea una cosa buena, pues está uno en un estado ya de límite cuando uno tiene que ir a un litigio, pero sí me parece que es importante que la sociedad reivindique sus derechos. Yo tengo un derecho a la salud, que está en la Constitución, artículo 4. Entonces, yo quiero que se me den los servicios de salud, no que me regale usted cosas. Yo quiero mi servicio para mí, para mi familia, para mis chiquitos, lo que cada quien tenga, que vaya a un servicio de salud. Entonces, si vas haciendo una sociedad, pues menos mala, al menos, que la que desafortunadamente nos está tocando vivir. Claro, pienso un poco en los derechos económicos, sociales y culturales, y a los cuales México se ha adscrito, pero que llevamos un retraso. Enorme. Y yo leía un poco, porque me tocó escribir algo a lo que me invitaron allá los colegas de la Estación Noroeste de la UNAM, que es parte, una extensión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y más para la parte de los derechos económicos, ¿no? Tener un trabajo digno, un salario digno. Y yo me puse a revisar y yo dije, bueno, varios de los aspectos que caen en este gran rubro de los derechos económicos, sociales y culturales los absorben los derechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no hay una especificidad. Y creo que ni siquiera ha habido alguna comisión de revisión al respecto, ¿no? Entonces, por ahí como todavía tenemos también estos faltantes, estos huecos que todavía hay que cubrir, ¿no? Fíjate, cuando decíamos, yo cuando hice esta tesis en España, la que te decía, mi tesis doctoral, sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, yo acabé aterrizando en un tema, por eso le llamé el Estado Social y Derechos de Prestación. Yo lo que decía es que esos derechos, los que tú te refieres, son prestacionales, es decir, necesitas recibir una prestación material por el Estado. Cuando tiene usted derecho a la salud, estupendo. ¿Puedo yo hacerme un injerto? No.
¿O puedo yo arreglarme las orejas? No, pero ¿puedo yo quitarme la vesícula? Sí, eso sí. Y entonces vas viendo qué cosas sí o qué. ¿Tengo derecho a la educación? ¿Qué quiere decir que tengo derecho a la educación? ¿Que tengo una relación maestro-alumno o que puedo tener también cuadernos y que puedo tener desayuno escolar? Y que dígame, entonces todo eso es una confusión, pero el Estado tiene que otorgarlo por vía de prestaciones, garantizarlo, y eso pues tiene un enorme problema detrás. Hay que hacer todo un sistema tributario muy redistributivo, bueno, todo lo que dices tú, y ahí no le quiere entrar nadie en ese sentido. Entonces se queda. Ahora, la Suprema Corte tiene pocos casos, tampoco hay que exagerar, pocos casos donde se ha hecho un pabellón en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para enfermos de VIH-Sida, personas que ahora en pandemia se les ordenó a las autoridades ponerle las vacunas, en fin, hay cosas de ese sentido. Pero lo que hace la Corte, los tribunales en general, son como acciones remediales. El grueso es una acción administrativa y sí me parece que estamos en una situación pues donde están los derechos ahí dibujados, pero que tienen una muy poca eficacia cotidiana, ¿no? Buena chamba para los visitadores. Sí, buena chamba. Bueno, nos podríamos seguir muchísimo y llamarle a este segmento Memorias de la Corte. Memoria. Más bien, hagamos en el futuro Sí, un encantado. espacio para dejarle a las Memorias de la Corte espacio específico. Yo de verdad que te agradezco por compartir todas estas experiencias. Y si me lo permites, vámonos al ocaso de nuestro diálogo, nuestro maravilloso diálogo, Encantadísimo. para ir a una parte más íntima, más interna, que tiene que ver pues con legado, con reconocimientos, con estos aspectos más de cómo concibes lo que ha sido pues tu trayectoria a partir de esto de que te reconocen terceros. ¿Sí? Volvemos en un momento a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con el doctor José Ramón Cosío Díaz, miembro de nuestra corporación por la Ciudad de México. Regresamos con el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hablar sobre la satisfacción de actuar. Aunque quisiera hacer una pequeña pregunta antes de irnos a estas satisfacciones y a recalcar algunos reconocimientos. Yo, por mi lejanía con la Suprema Corte, no sé qué es un ministro en retiro. ¿Por qué hay pocos ministros en retiro? ¿Qué significa cuando hablamos ministro en retiro? Realmente es una expresión novedosa, no se había construido, antes se les decía simplemente ministros. Yo creo que esta expresión se empezó a construir no hace mucho, a lo mejor 15, 20 años, no estaba, y simplemente es una persona que ocupó el cargo y que está. Y no hay muchos porque desafortunadamente a quienes se les pudo aplicar este nombre han fallecido, el ministro Aguinaco, el ministro Castro y Castro, en fin. Entonces, pues realmente somos pocos los que estamos en esta condición, debieran estar otras muchos más. Pero realmente es eso. Antes le seguías diciendo ministro, pensemos en don Mariano Azuela, el hijo del novelista y padre del que fue presidente de la Corte hace algunos años, pues le seguían diciendo el ministro Azuela, en fin. Entonces creo que es algo que se ha puesto como un poco de moda. No sé si los que están adentro quieren desmarcarse de los que están afuera o los que están afuera quieren desmarcarse de los que están adentro, eso sí ya no lo sé, pero por ahí anda la cuestión. ¿A ti te gusta que te digan ministra? Mira, yo toda la vida quise ser profesor. Y eso fue como mi idea de cuando estuve en Colima. Te digo que tuve una serie de coincidencias, vine a hacer el doctorado, yo quería
Entonces se quedó y ahora sí, al principio no me hubiera parecido mejor ya con el doctor, pero sí siento que es algo que llevo con mucho gusto, como con mucho orgullo, ¿no? Esa parte. Sí, me da mucha satisfacción. La verdad, sí, 15 años durísimos de trabajo, todo el día, no se imagina la gente la cantidad de horas que hay que leer, la cantidad de personas con las que hay que hablar, tener que discutir con los colegas 4 veces por semana, esto es muy duro. Y son discusiones, no es estarse ahí contando historias y los viernes recibir toda la gente que quisiera verlo a uno. Hay que leer los casos de uno, hay que leer los de los otros, es decir, es muy duro. Entonces sí me siento muy contento para que al principio pensé que no me iba a gustar y sí me siento satisfecho. Pero bueno, siendo tú inquieto desde niño, claro que puedes o podías con eso y más. Has obtenido diversos reconocimientos por asociaciones, universidades, pero yo quiero rescatar ahorita, y ahí sí me voy a tomar el tiempo para que nos escuchen, porque tienes 10 doctorados honoris causa. Estas distinciones han sido otorgadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Interamericana de Morelos, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Colima, tu alma mater, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Jalapa, la Universidad Veracruzana, la Universidad Cristóbal Colón. De 1998 al 2002 fuiste miembro del Consejo Nacional de Arbitraje Médico. Desde 2005 eres nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la American Law desde 2006, fundador del patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional desde el 2012, de la International Law Association desde el 12 también, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina, miembro de número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México también desde 2012, ingresaste al Colegio Nacional en el 2014, eres miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde 2016, ingresaste a la Academia Mexicana de la Historia en 2021, y podría yo seguir, pero solamente destaco estos reconocimientos y te pregunto ahora, ¿tú cómo te sientes con estos reconocimientos que has recibido a lo largo de tu vida? Mira, la verdad, bien contento, porque son por distintas razones. Unos son por trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que siempre me dio y me sigue dando mucha alegría es el reconocimiento de la Academia Mexicana de Ciencias, que te daba un premio a investigador joven antes de los 40, y ese, yo no sé si otros más se lo han ganado, pero en aquel momento nomás nos lo habíamos ganado de mi campo, el maestro Fixillo. Entonces, para mí ese fue como importantísimo, ¿no? Decir, bueno, ahí estoy acercándome al maestro Fixillo. Ese fue importantísimo. Otro que es así fundamental es el Colegio Nacional, ¿no? Ese yo creo que es importante también eso. Otro es el de esta academia. Yo no lo he contado, pero un bisabuelo mío fue presidente de esta academia, José Lorenzo Cosío y Soto. Fue presidente, escribió una serie de libros sobre la Ciudad de México, la desamortización, unos comentarios a los bandidos de Río Frío. Yo desde luego no lo conocí, pero todo lo que se contaba debe haber sido un hombre interesantísimo. Yo llegué a ver una libreta de herbolaria, y entonces decía a mi mamá, le doy esto y le hago y todo, y luego tenía una colección de piezas arqueológicas. Tuvo una intervención muy importante en el 12, en el tema agrario, fue de los primeros que presentó la reconstitución de los ejidos, él fue el que lo prestó. Entonces debe haber sido un viejo fantástico, ¿no? Ahí está su retrato, siempre que vengo lo veo unos bigototes así, calvo también, esto nos viene de familia. Entonces lo calvo, entonces unos bigotes así, debe haber sido un tipo fantástico. Entonces llegar aquí, la verdad, yo lo dije el día que vine, y mi discurso lo dije muy discreto, pero son cosas que realmente a uno le dan. Otro que también me ha dado mucha alegría es el de Nacional de Jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ves quiénes fueron los presidentes, ves quiénes han ganado el premio y dices, hombre, yo entonces he hecho algo interesante para estar a la altura de estos señores a los que admiro tanto. Eso
déjame decir. Y otro que también me encanta es el de la Academia Nacional de Medicina, pues soy el único abogado en la historia. Entonces hay médicos, enfermeras, psicólogos, químicos y de abogado. Pues, entonces imagínate, no sé si han ido a la academia, está aquí su salón donde está el siglo XXI. Yo como le digo, empiezas con toda la colonia, los doctores, ¿no? Están todos los de la colonia, todos. Ya después van y vas viendo los que están ahí, está el doctor Chávez, está el don Ismael Cosío Villegas, todos los médicos que uno admira, ahí están. Entonces yo siempre que voy me siento del otro lado de la pared para admirarlo, no sé si voy por ver la pared, que digo, oye, y yo estar en esta corporación, pues es algo fantástico, ¿no? Y es muy, muy agradable. Y viene entonces lo que preguntas, ¿y cómo te sientes? Pues la verdad, yo sí en eso muy comprometido. Pues si estoy en la academia y estoy con estos señorones, estos médicos fantásticos, bueno, pues hay que echarle ganas y cuando te requiera la academia, bien. Aquí con la Academia de Historia, pues ahorita estoy haciendo un librito que me pidió nuestra amiga Lisa Spengman sobre la Suprema Corte en la Revolución. Entonces, pues hay que estar en las cosas. Ese es parte del entusiasmo de la vida. Reconocimiento, compromiso. Sí, así lo entiendo. Pues ha sido un verdadero placer dialogar contigo. Yo creo que quienes nos han acompañado en este diálogo se les ha ido como un suspiro, igual que a mí. Y ya tenemos comprometido esto de las memorias de la Corte para otro momento, porque de verdad que ojalá podamos tener. Yo soy una amante del testimonio, sí, de la biografía, de contar las historias no a través de terceros, sino de traer a los actores. Y creo que tú en nuestra historia contemporánea eres un actor muy importante y creo que seguirás siendo un actor muy importante. Y te agradezco mucho el diálogo. No, gracias de veras, porque sé a quienes has entrevistado, en fin, y me siento otra vez muy distinguido. Gracias de verdad. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia.